Bienvenidos sean todos a Nuestra Experiencia Atea, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a denunciar los males de la religión. Hoy en día tengo la suerte de tener a un caballero acá que ha decidido venir a conversar con nosotros sobre lo que él cree. ¿Puede presentarse, señor, por favor? De acuerdo, es un placer para mí compartir con ustedes y haber sido invitado por usted a este programa. Mi experiencia nunca ha sido de este tipo, pero me complace, me gusta compartir con personas, conocer personas, compartir diferentes puntos de vista y a su vez exponer la palabra. A continuación, vamos a tener un conversatorio. La idea es que sea armonioso, sin una discusión y como personas maduras. Así que para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes. Maravilloso. Bueno, la idea, como te había contado, es principalmente venir acá y que me cuentes qué es lo que piensas y por qué. La... Y que obviamente, como bien dijiste, tengamos una conversación. Obviamente nos vamos a tener que detener para preguntar puntos. Si yo digo algo, tienes todo el derecho de preguntarme a qué me refiero. Y obviamente si tú dices algo y necesito aclararlo, te lo voy a preguntar. El contexto para todos es que nosotros nos encontramos en un grupo de... No, creo que fue en unas noticias de Facebook, algo así fue. Y tenemos puntos de vista muy contradictorios. Comenzamos un... Creo que tuvimos una interacción de intercambio de opiniones y luego Sí, terminamos conversando por mensajes internos. Así que por eso fuiste invitado a este programa. Entonces, obviamente lo que te quiero preguntar es, en primer lugar, la mayor razón por la cual estamos en desacuerdo. ¿Qué es lo que tú crees y por qué crees esto? comprendo. Específicamente en este caso es ateísmo contra teísmo, podría decirse. En mi caso personal, ya que viene al momento mencionar, yo también un tiempo fui una persona en mi adolescencia con inclinaciones ateas. Tuve experiencias familiares, problemas y un tipo de filosofía en la cual yo creí que Dios no intervenía en las conductas humanas. Tuve experiencias sobrenaturales, como se le llama, que me hicieron volcarme a la fe y específicamente el cristianismo. Ok, Cabe mencionar, disculpa, te voy a detener. Me llama mucho la atención el que digas sí, una filosofía atea, porque, bueno, yo me considero ateo, pero para mí ser ateo simplemente es no creer en un Dios y nada más que eso. ¿A qué te refieres con una filosofía atea? Me llama mucho la atención eso. podría decirse un tipo de pensamiento, podría resumirlo yo de esa manera, era un estilo de vida, en Ah, mi perfecto. caso como adolescente. Ok, pero ¿tú crees que no creías en un ser o simplemente dudabas de su existencia o no sabías cómo era si es que existía? Siendo honesto, no sé si era específicamente ateísmo o agnosticismo, porque en mi pensamiento decía de que no era comprobable la idea de Dios, pero tampoco estaba totalmente seguro de su inexistencia. Ah, bueno, yo me considero un ateo agnóstico, ya que, como yo lo entiendo, tú puedes ser un creyente agnóstico, que es una persona que cree en Dios, pero no cree que sea corroborable, o puedes ser un Exacto. ateo agnóstico, como es mi caso, en el cual digo, yo no creo en este Dios que me presentan, pero obviamente sé que no puedo demostrar un negativo, por lo tanto no puedo asegurar de que este Dios no exista, a pesar de que, desde mi punto de vista, la realidad dicta de lo contrario. Esto Correcto, sería falta de evidencia, por decirlo de alguna manera. es una forma de verlo. Muy bien, entonces ya estamos en un punto bastante interesante. Me gustaría saber esa experiencia sobrenatural, si es que puedes hablar sobre ella, que tú dices haber tenido. Perfecto, me parece. Mi experiencia personal es que yo era una persona que siempre tuve mucha curiosidad sobre la vida, el porqué de todo, el porqué de los fenómenos naturales, el porqué de las injusticias y del comportamiento humano, ya que específicamente empecé a experimentar los obstáculos que se viven durante la adolescencia, que toda persona pasa. Entonces, empecé a tener una etapa de rebeldía en la cual yo no creía que existiese un Dios y si lo existía, no tenía evidencia y manera de cómo demostrarlo. Posteriormente empecé a presentar conflictos en las etapas de mi vida. Mi madre, creyendo ser bien, o más bien tratando de inducirme a creer en algo,
compartió conmigo un libro, que por cierto lo comparte la asociación Jehovah Witness o Testigos de Jehová o de Watchtower, es la asociación. Ellos son una fe supuestamente cristiana, aunque distan de algunos puntos, pero ese es otro tema. Entonces, empecé a leer en ese libro. Curiosamente, cuando habían problemas intrafamiliares y yo leía ese libro, encontraba un confort, un alivio a mi situación emocional, lo que yo estaba viviendo y lo que estaba experimentando de parte de mis padres y los conflictos que se estaban dando. Por supuesto. Posteriormente, Déjame interrumpirme. Probablemente el claro, libro que te entregaron fue Los jóvenes preguntan de los testigos de Jehová, ¿cierto? no, fue un libro más enfocado a los niños. Yo era un pequeño. Se llama Mi primer libro de historias bíblicas. Oh, también estudié mi primer libro de historias bíblicas, también lo conozco. Ok, no hay problema. Te iba a decir más que nada porque estos libros, los jóvenes preguntan, está dirigido a adolescentes, pero ahora que me dices que eres un niño, sí, recuerdo cómo están escritos y también están hechos de tal forma de ser dirigidos a los niños y de entregar respuestas que los niños muchas veces buscamos como infantes. Pero por favor, continúa. De De verdad quiero acuerdo. ver qué fue lo supernatural que ocurrió. Sí, correcto. Voy allá. Entonces sucede que en esas situaciones de problemas, mi madre me inducía a orar. Tal vez no de la manera correcta, porque ella me decía que encendiera cirios, aunque después descubrí que es un poco fuera de contexto y un tanto inútil. Empecé a hacer oración eh, con pocas palabras, era un niño aún, todavía no tan adolescente, y empecé a ver que las cosas cambiaban, no drásticamente, pero sí había ciertas mejorías. De momento no comprendía por qué. Posteriormente en mi adolescencia empecé a entrar un poco por mi curiosidad en cuestiones de ocultismo y nueva era. Empecé a experimentar, sucede que yo me incliné a la música rock, entonces eso me conllevó a experimentar otras cuestiones, no vicios, pero sí ocultismo en el tema de, ¿cómo se llama? Viajes astrales, cuestiones de esoterismo. En un principio todo bien y yo sentía que ese era un escape para mí, la situación que yo vivía, pero después tuve conflictos. Empecé a sentir lo que la psicología y psiquiatría llama delirio de persecución, personalidades múltiples y psicosis. Empecé a sentir, escuchar voces que me incitaban a suicidio, que me empujaban a hacer cosas que yo no quería hacer y en algunos casos era muy difícil resistirme y casi como que mi mente se extraviaba y hacía cosas que en ese momento como que me despersonalizaba. Hacía cosas de las cuales luego me arrepentía, pero como que en el momento de hacerlas no era consciente. Entonces sucede que buscando ayuda traté de hablar con testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, tratando de encontrar una solución porque esa situación me desesperaba. Yo sentía que me espiaban, que me texteaban para controlar mi vida, que alguien estaba vigilándome en todo momento. Entonces sucede que yo empecé, al fin, después de conocer todo tipo de doctrinas, logré asistir a una iglesia evangélica porque a mi convicción era la más correcta o lo que más se apegaba a la Biblia. Ok, Después de eso empecé a ah, experimentar un alivio. muy bien, te debo detener Y acá. claro, Lo que me cuentas son síntomas típicos de personas con ciertas enfermedades y trastornos mentales y necesito correcto. preguntarte, ¿tú visitaste expertos en el tema e investigaste al respecto? ¿Fuiste analizado en dichas Sí, enfermedades? sí. No Y fueron diagnosticadas a ciencia cierta porque era un poco escéptico a los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, dado que conozco muchas personas que asisten y solo reciben tranquilizantes. sí, eso son, creo que los psiquiatras dictan tranquilizantes, mientras que los psicólogos se dedican más que nada a tener un trabajo contigo. Entonces, Claro, terapias. ¿te dieron algún tratamiento que tú no seguiste? ¿Seguiste algún tratamiento antes de ir a la iglesia? Me gustaría ver eso antes de continuar. Claro, correcto, voy allá. Entonces, visité una clínica de salud mental. Esto fue en Estados Unidos, me ocurrió allá. Sucede que yo siendo creyente asistía a la iglesia, pero llevaba una vida desordenada. Y después de las prácticas de ocultismo y espiritismo empecé a sentir ese problema, entonces empecé a asistir y me recetaron un medicamento que también se llama tranquilizante, que se llama olanzapine. Es como un tipo de pastilla que tranquiliza o es un tipo de droga que se da al paciente para que deje de sentir eso y se relaje.
Yo no lo tomé, recibí la receta, pero no recogí el medicamento. Solo me encerré, pero ya no pude trabajar. Tenía deficiencia de fuerza en mi cuerpo, problemas psicológicos, psicosomáticos, mentales, no sé, muchas cosas juntas y problemas corporales, físicos, Perfecto. antes de ir a la iglesia. Te preguntaba sobre esto porque aquí veo un problema interesante y que hay ocasiones en que sí, la iglesia te entrega ciertos mecanismos para reprimir este tipo de... no quiero llamarlos males, estoy pensando en una palabra más correcta que utilizar, pero este tipo de síntomas que puedes presentar. Por ejemplo, yo no soy psicólogo, así que no estoy diciendo que esto es lo que ocurra, pero podría ser que tengas tendencia a alguna enfermedad específica en la cual solamente estás desarrollando algunos síntomas y claro, como dices, lo que te dieron fue un tranquilizante, no fue un tratamiento real, o sea, era algo solamente para calmarte y puede que haya sido hasta incluso ansiedad. Y luego cuando llegas a la iglesia, obviamente tienes una comunidad que te ayuda, que te apoya, que está contigo. Ya no vas a necesitar los calmantes una vez que tengas esta enorme comunidad apoyándote. Lo cual tengo que admitirlo, a pesar de que estoy totalmente en contra de las iglesias sí entregan una comunidad a las personas que les entrega apoyo social, apoyo psicológico, que les refuerza y que les crea una especie de comunidad a su alrededor. Por lo tanto, del mismo modo que orar funciona para calmarte y relajarte, el ser parte de una iglesia sí te va a ayudar para mantenerte más calmado y más tranquilo. Si probablemente tu problema era ese, que estabas con mucha ansiedad, que tenías, o que tenías algún problema que yo no puedo, no, insisto, no he estudiado psicología o psiquiatría, así que no puedo dar un diagnóstico, es posible que en lugar de tener tranquilizantes, encontraste un lugar perfecto, que era lo que necesitabas, un lugar que te mantenía que te ayudaba a estar calmado, tranquilo. Y esto tiene una explicación lógica, no necesariamente supernatural. Te voy a dejar continuar, pero antes de ir ahí, hay, creo que se llama los disparos tejanos o algo así. Hay un lugar, la historia es esta, llega un sujeto a un rancho y ve que hay disparos alrededor y todos los disparos fueron dados justo en el centro. Y el tipo estaba muy sorprendido y le pregunta a la persona, al dueño de ahí, quién era el tirador tan bueno que hacía esos disparos. Y él le dijo, soy yo. Y le dijo, ¿puedo ver cómo lo haces? El tipo toma su arma, dispara una pared y luego dibuja el círculo alrededor de la pared. Entonces, obviamente, siempre está dándole al blanco porque dibuja el blanco alrededor de donde disparó. Cuando tú como niño me dices, yo era un niño que estaba por problemas y estaba pasando por estas cosas, y luego las cosas empezaron a salir bien, y no sabía por qué, probablemente los factores fueron, pudo haber mejorado tu comportamiento, pudo haber mejorado la relación con tus padres, pudo haber mejorado la situación socioeconómica, pudo ser que leer la Biblia te hubiese dado algo que no tenías antes, y tú automáticamente lo vas a atribuir a, o por lo menos siento, no quiero hablar por ti obviamente, siento que lo atribuyes a esta idea de que te estabas acercando a un Dios. Pero desde mi punto de vista lo veo más como lo contrario. Tú te sentiste bien y después dijiste, ¿por qué me siento bien? Ah, claro, fue Dios. No sé si me explico bien en mi punto. Sí, estoy comprendiendo. Solo cabe mencionar algo Ujú. respecto al hecho de que las iglesias muchas veces contribuyen por el hecho de no sentirnos solos y nos apoyan de una forma moral y nos dan ese impulso que nos hace falta. Es muy cierto, sucede, pero como contraparte, cabe mencionar de que antes había visitado algunas otras iglesias y no había experimentado dicha cuestión. Mi Y en duda el caso de... perdón, estas iglesias eran como las iglesias evangélicas que todos los hermanos te reciben y que están ahí en comunidad conversando, o era como los católicos que llegas, te sientas, escuchas al cura y después te vas. No, era prácticamente una iglesia evangélica con todo el recibimiento, con la diferencia de que ese acontecimiento sucedió de madrugada, porque de madrugada fue cuando yo decidí visitarla. Apenas habían dos miembros y el encuentro fue más personal. O sea, nadie me recibió y nadie llegó a dar, por decirlo. Disculpa, te escuchas pésimo. Creo que se está cortando un poco la señal.
¿Puedes repetir? Entendí que era una reunión pequeña, dijiste 2 personas si entendí bien y que no hubo recibimiento. ¿Entiendo bien eso? Sí, fue correcto, porque yo asistí de madrugada, justo Perfecto. cerca de los 2 a.m., porque fue la hora cuando yo empecé a experimentar más fuertemente los indicios al suicidio. ¿Los indicios de qué, Entonces, perdón? eh, al escuchar las voces que me situaban a suicidarme, Oh, ok, comprendo. Por favor, continúa. entonces lo que yo hice fue algo que se conoce para nosotros como creyentes como una liberación, específicamente autoliberación, porque nadie me la realizó. Empecé yo a orar, a exponer las cosas que yo consideraba había infringido las normativas de Dios para mi fe, y cuando yo lo hice empecé a vomitar. Estaba yo delante del altar, lo que llaman el altar de la iglesia. Empecé a vomitar una especie de espuma de color amarillo. Lo curioso fue que después de ese fenómeno yo me sentí diferente. Sentí un poco difícil de expresarlo, pero yo sentí que una carga de mí se había quitado, algo así. Y empecé a sentir alivio a mis síntomas. Me parece muy bien. De hecho, me alegro que hayas tenido esa experiencia. Una duda, Francisco. Después de que Sí, pasaste por todo esto y de que has estado, bueno, me has dicho que sigues siendo un creyente, etcétera, ¿han vuelto estas voces, estos deseos suicidas, estos problemas? ¿Hay momentos en que tu fe haya bajado y hayan vuelto a ti o los curaste para siempre? se fueron para siempre. Oh, Agradezco eso porque era incómodo. ok, maravilloso, porque no quiero sentirme culpable y si por alguna razón llego a decir algo que te haga dudar de tu fe y estas cosas regresan a ti, obviamente siento de que para ti estas creencias, a pesar de que yo las considero dañinas, a ti te están haciendo bien. Por lo tanto, obviamente no te quiero quitar algo que te está haciendo bien. Si tú dejaras de Claro. creer, bueno, es muy difícil que tú dejes de creer, pero si empiezas a dudar de Dios, ¿crees que esta, que esta cosa que tenías antes regrese a ti o es algo que está superado en tu vida? Podría decirse que es una especie de equilibrio, porque podrían ser dos cosas. Según yo he profundizado y estudiado mi fe, podría ser que yo renuncie a Dios o me aleje de Dios y empiece a experimentar cuestiones de molestias espirituales. Pero en este caso podría ser también porque yo infrinja lo que Dios establece, que sería el hecho de cometer pecados de manera deliberada, compulsiva. Comprendo. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a Sí, hablar de qué creo que puede suceder en casos similares al tuyo. No voy a referirme específicamente a lo que a ti te sucede. Lo que tú me cuentas es tu experiencia, tú la vives en tu modo. Yo te voy a contar o te voy a decir por qué yo no creo que lo que a ti te sucedió haya sido algo, digamos, de Dios. Si tú lo quieres creer y eso es una especie de creencia que te hace bien, creo que es bueno que la tengas y creo que es justo que permanezcas con esas ideas porque te están haciendo bien. Veo que pasaste por un proceso terrible y que ahora, gracias a estas creencias, te mantienes bien. Yo solamente voy a explicarte por qué cuando las personas me cuentan este tipo de cosas, yo las atribuyo a otros eventos, a otros factores y no necesariamente a un Dios o a un creador para que no lo sientas como un ataque comprendo. directo a ti y a lo que tú crees. Y, e insisto, quiero dejarlo claro. Si tienes problemas, no son problemas mentales. Todos tenemos distintos problemas y todos tenemos distintos síntomas en nuestros cerebros y en nuestros cuerpos. Y siempre es bueno visitar profesionales. Me encantaría que algún día pudieses visitar a un experto secular que no vaya a relacionar la religión con lo que te está ocurriendo. Pero también sé que a muchas personas la religión les hace muy bien. Y creo que en tu caso eso está sucediendo. La religión te está haciendo muy bien. Por eso yo creo que sí, tú vomitaste bilis porque estabas en tu situación mental en la que te encontrabas en ese momento. Empezaste a creer muy fuertemente y creo que eso es lo que a ti te está salvando, entre comillas, o que, lo que te está ayudando. Tu creencia. Y yo le doy todo el crédito a tu mente, a tu poder de convencimiento y a ti mismo prácticamente.
no lo veo como algo supernatural. Ese es mi punto. Me cuentas esta historia que sé que para ti es muy significativa, pero yo no lo veo como una historia supernatural ni como una evidencia de algo increíble que haya sucedido. Solamente lo veo como una persona que estando en una situación complicadísima, encontró algo en qué creer, se aferró, encontró una comunidad que lo recibió y eso te hace feliz. Y no creo que sea algo terrible que eso te haga feliz. De hecho, mi principal queja con las iglesias no es que la gente sea feliz dentro de ellas. Yo apoyaría a todas las iglesias si eso fuese. Mi problema con las iglesias es cuando fuerzan a otras personas a actuar como ellos quieren. Esa es la principal razón por la cual siempre me ves criticando el actuar de las iglesias. Estoy de acuerdo con eso también. Muy de acuerdo, Maravilloso. porque a veces existe una forma de dogmatizar y manipular a las personas a través de la religión. Perfecto. Francisco, esta conversación está bastante interesante. Siento que yo he hablado mucho. Me gustaría conversar en otra conversación contigo después sobre lo que hacen las iglesias, pero me gustaría ahora centrarme principalmente si tú tienes alguna otra situación supernatural o es este momento específico que me contaste lo que te da toda tu creencia en la Eh, religión. hay más, Perfecto, hay por más. favor. Ujú. He experimentado algunas personas que han sido sanadas de enfermedades después de una sesión de oración. Ok. am, ¿Lo has experimentado en persona? ¿Lo has visto? ¿Por qué digo esto? He visto muchos programas en los cuales se muestra esto y lamentablemente, hay mucha gente que miente. Y como tú dijiste, hay iglesias que mienten, que manipulan y que utilizan esto para mentir. Ahora, también he visto personas que entran en reminición. Las enfermedades no son un reloj que va a funcionar de cierto modo y tenemos sistemas inmunológicos que actúan contra las enfermedades. Entonces, claro, puede ser que esta persona se haya sanado porque oraron por ella, o puede ser que nadie haya orado por la persona y el mismo resultado hubiese ocurrido. Sí, podría ser en algunos casos. Eh, de otro tema en el que he experimentado cambios de conducta, o más bien el tema de la liberación, sería lo mismo que yo experimenté cuando yo lo he hecho con otra persona que no soy yo. No una autoliberación como lo que yo hice para mí mismo, sino una liberación para una persona que tiene problemas aparentemente mentales o psicológicos. Claro, pero como te dije, para mí, desde mi punto de vista, esto es más que nada una persona que entra, em, que encuentra una vía de escape a lo que le está sucediendo. Puede ser depresión, puede ser principio de esquizofrenia, puede ser, no lo sé, no puedo dar diagnóstico porque, insisto, no tengo los estudios ni la expertise. Pero hay muchas razones que pueden suceder. Me gusta tu honestidad, pero sinceramente, no, pero. Sin embargo, sinceramente creo que lo que tú ves como milagros, yo los veo simplemente como cambios conductuales normales después de entender cómo funciona el cerebro humano y que estas personas están pasando por una especie de trauma. Porque lo que tú me cuentas yo lo veo como un trauma. Tuviste este trauma de que llegaste a este lugar, vomitaste esto y de inmediato empezaste a relacionar estas cosas con este pensamiento mágico, pero insisto en que no le veo nada supernatural a esto. Más que nada veo conductas humanas reflejadas en las historias que me cuentas. Sí, solamente cabe mencionar dos puntos respecto a lo que hemos compartido en nuestra conversación. Y un punto sería el hecho de que el cristianismo, nosotros como cristianos en nuestra fe, no lo consideramos religión. Y el hecho por qué no se considera religión es porque no tenemos un tipo de ritual, ni tampoco tenemos una forma de forzar a los creyentes a creer lo que no quieran creer. Es todo voluntario. Y ¿Sabes? como punto número dos, yo antes de experimentar esa experiencia con el Dios de Israel, había intentado hacerlo con otro tipo de cosas, como el yoga, invocando otro tipo de dioses que, por ejemplo, Krishna y Brahma, que son dioses del hinduismo, y otro tipo de cuestiones que son para sanación espiritual, aparentemente. Y con eso no experimenté más que más conflictos en mi situación. Maravilloso saber que has tenido estas experiencias. Mira,
Me gustaría cerrar la conversación de hoy solamente con el tema de por qué yo no veo que tus experiencias son, em, para llamarlas de algún modo, supernaturales, y luego tener una conversación sobre las otras religiones y sobre tus experiencias personales en ellas, porque te considero una persona honesta, me gusta la forma en que estás demostrando las cosas y quiero conocer tu opinión respecto a otras religiones y por qué crees que hay esta diferencia entre las demás religiones y la tuya. ¿Te parece bien eso? Me parece perfecto. Estoy disponible. Perfecto. Entonces, antes de terminar esta conversación, insisto, tus historias, sé que yo hablé mucho ahora, prometo que la próxima vez tú vas a hablar más, pero lo que me cuentas lo veo más que nada como el relacionar un proceso personal, que también es muy normal que suceda a las personas, y atribuirle esta idea mágica, o en tu caso, de milagro, que lo quieres llamar. Pero solamente veo acciones humanas y cosas que suceden con nuestros cerebros humanos, que son imperfectos, nuestros cuerpos humanos, que tienen un sistema inmunológico que no es perfecto, pero aún así está funcionando. Para mí no hay nada supernatural en ello. ¿Entiendes por qué no veo lo supernatural en estas situaciones? Sí, desde ese punto de vista, sí, comprendo. Perfecto. Bueno, más que nada era eso mi primer punto. Me gustó mucho hablar contigo, Francisco. Voy a detener acá la conversación y nos estaremos viendo muy pronto. A todos los demás, muchas gracias por estar mirando ahora. Pronto tendremos más conversaciones con Francisco y nos vemos la próxima semana. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.